Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación al Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú. Y desde aquí mi reconocimiento a la labor gremial que siempre desarrollan los colegios profesionales en nuestro país y la labor de los ingenieros, abriendo caminos, ayudándonos a mejorar el agro, entrando a la mina, viendo cómo se mejora la pesca. Yo siempre pienso que detrás de cada proyecto empresarial exitoso hay no uno, sino docenas de ingenieros que lo han hecho posible. Recuerdo una vez en Madrid, con mis hijas, visité el Instituto Politécnico de Madrid. Y en el patio de entrada del Politécnico está la máquina de vapor de James Watt, una extraordinaria pieza enorme de este ingeniero que trabajaba en una universidad y que luego se fue preguntando cómo trasladar, cómo mejorar, porque él no inventa la máquina de vapor, sino cómo mejorarla de una máquina que en realidad desaprovechaba más de 2/3 de su energía. Y le dije a mis hijas, ese es el ejemplo que necesitamos. Aplicación de ciencia y tecnología, que es algo que yo siempre sigo y admiro y busco, porque sin ciencia y tecnología no somos nada en una nación. Y la ingeniería, que es la aplicación específica, práctica de eso. Pero luego de eso, llevar estos productos al mercado, como hizo Watt, James Watt con su socio, Boulton. Y ambos murieron ricos, después de haber distribuido exitosamente estos productos por el mundo y que ayudaron a que la gente viva mejor. Porque la ingeniería, la ciencia y las empresas hacen que la gente viva mejor, no que viva peor. Y quizás ninguna institución ha hecho que la gente viva mejor en la humanidad, como esas tres: la ciencia, la ingeniería y las empresas. Un país necesita cada cierto tiempo repensar y mirar su modelo de desarrollo y de crecimiento. Y esto implica preguntarse por temas económicos y temas políticos. Yo creo que eso es lo que el Perú debe ser actualmente. El actual esquema, si bien permitió inicialmente la entrada de grandes capitales, la inversión privada, que vino entusiasmada por las exoneraciones, por las facilidades, por los convenios de estabilidad, por un cambio de época y por haber dejado atrás crisis de violencia en las que nos sumió, sobre todo, la visión terrorífica del Sendero Luminoso. Ese modelo, sin embargo, no nos ha dado aún una sociedad más estable y más justa. Lo que hemos visto más bien en las últimas décadas es la concentración del poder, es la aparición de oligopolios. Pocas cadenas de farmacias, 4 AFPs, 4 bancos, que ahora entraron en las microfinanzas y capturaron las microfinanzas como parte del mercado. Pero uno se pregunta si puede haber más manos para estas propiedades. Uno se pregunta si está concentrado en tan pocas manos, ¿por qué es? Revisaba hace algunas semanas, estaba preparándome para el programa de Mónica Delta con Aldo Mariatti, que es una especie de fusilamiento que te ponen frente a 4, ¿no? Y dije, me van a preguntar, pues, cuando estuve en el diario El Peruano, pero todo el mundo me pregunta, cuando estuve en el diario El Peruano, porque usted fue fujimorista, no sé cuánto. Como si trabajara en el diario oficial del Estado, no diario del gobierno, significara un compromiso político. Y entonces tenía 26 años y recordé, comencé a revisar y recordé que en esa época se hacían los debates de las AFPs. Entonces me puse a ver qué se argumentaba para convencernos a los peruanos de las bondades de las AFPs, que yo creo que son mejores que muchas administraciones previsionales. Y de pronto encuentro una entrevista que hice yo en Página Central, donde
Me dicen, las AFPs en Chile hay algunas que pertenecen a los sindicatos de trabajadores, hay otras de los maestros. Es decir, claro, pasamos a decir, acá hay un modelo interesante de propiedad de varios, pero hemos terminado en un modelo de 4 AFPs manejados por 4 grupos económicos. Sin embargo, si esto no fuera suficiente, lo que ha pasado en estas décadas adicionalmente es no solamente ponerle alfombra roja a esta gran inversión contra la que no tengo nada. Yo creo en la inversión privada, acabo de decir mi admiración por la actividad empresarial. Pero lo que ha pasado en estas décadas es en simultáneo el arrinconamiento de la mitad del país que genera el 50% del PBI. Más de la mitad del país. La mitad del PBI. Del sector que genera la mayor cantidad de empleo. Del sector que mueve la riqueza y que no se fue nunca y que nunca recibió ningún incentivo y que enfrentó antes a Sendero y que hoy enfrenta el chantaje de delincuentes y el chantaje de autoridades y el chantaje de la SUNAT. Estoy hablando de la pequeña, mediana y microempresa. Ese sector no fue apoyado en lo absoluto. Nos hicieron creer que el libre mercado era ponernos a los tiburones con las sardinitas y no nos dijeron más. Y nunca ningún gobernante se preocupó por decir un momento, vamos a preparar a nuestra pequeña y microempresa para que sea competitiva, para que pueda competir con ellos, para que pueda estar de igual a igual. Nunca hemos escuchado a un ministro de Producción que nos hable del boom demográfico. ¿Qué es el boom demográfico? Es un momento por el que pasan las poblaciones en la que la mayoría de la población está entre 20 y 30 y tantos años de edad. Excelente momento que se da una vez en la historia, porque es el momento para venderle a la gente, es el momento en que la gente es productiva. La mayoría de la población no son niños, cuando son niños estamos fregados, hay que vacunarlos, hay que cambiarlos. Cuando ya somos viejos, la mayoría estamos fregados también porque hay que cuidarnos. Pero cuando la población es joven, es una población pujante, que se casa, que consume, que se reproduce, que gana, que chambea. Y ese es el momento por el que está pasando el Perú. Y alguna vez hemos escuchado a un ministro de Producción decir, oigan, pequeña, mediana, microempresa, aprovechen el boom demográfico. Tenemos 10, 15 años para venderle a este sector. No, silencio en 20 idiomas. Que lo aproveche la gran empresa. Que vengan las AFPs, que vengan las cadenas, que les pongan colegios, las farmacias, que les vendan todo. Pero que la pequeña, mediana y microempresa aproveche eso. No nos prepararon en capacidades competitivas. Si lo que se quería era crear mercado, lo que se hizo es cobijar oligopolios. Y de ahí pasamos al mercantilismo. Un mercantilismo que domina esferas de poder. En pocas palabras, tenemos hoy día un país con pocos dueños, en lugar de una nación de muchos propietarios. Ojo, no estoy diciendo en lugar de una nación en la que el Estado sea propietario, porque no hay nada más ineficiente que un Estado propietario. Ojo, no estoy diciendo una nación en que la propiedad sea colectivizada, no. Estoy diciendo una nación de muchos propietarios. Y esa es nuestra visión. Ese es el eje principal de nuestra visión. Le hemos llamado capitalismo popular sin miedo. No le tenemos miedo a la palabra capitalismo, porque creemos en su fuerza, porque creemos en la capacidad que tiene la generación de riqueza, porque estamos convencidos que la riqueza no la genera el gobierno. El gobierno no produce un gramo de riqueza, ni un presidente, ni un político, no. La riqueza la producen ciudadanos, personas, individuales organizados en empresas y ojalá en cooperativas, pero no la produce el Estado. El Estado tampoco redistribuye la riqueza. El Estado gasta la riqueza y muchas veces, la mayoría, gasta mal, muy mal la riqueza. Entonces, si este es el modelo, la pregunta es, ¿qué modelo de desarrollo necesitamos? ¿Cuáles son los pilares que deberíamos tener? En primer lugar, deberíamos buscar que exista competencia. Esto significa que no existan barreras, primero para ingresar al mercado
Hoy en día, constituir una pequeña empresa para un peruano es una fortuna en gastos notariales, en avisos, en SUNAT, en impresión de facturas. Bordea los 2.000 soles en promedio, en la cuenta que se tiene que poner obligadamente en los bancos. 2.000 soles en promedio es algo inalcanzable para un peruano. Y luego se preguntan, ¿pero por qué son informales? Y da ganas de decir, no sean tontos, pues. Son informales porque el ser humano es inteligente y toma decisiones económicas. Y dice, esos 2.000 soles los empleo en comprar mercadería y ponerla a circular. Y no en hacer trámites ante entidades que nunca me ayudaron. Peor aún, entidades que cuando declaro mi existencia se dedicarán a perseguirme y perseguirme y perseguirme. Y cuando en otro foro yo he dicho que hay que reventar a la SUNAT, la gente dice, ay, Nano, ¿por qué dices eso? Porque trabajé en la SUNAT, cuando era una institución de 2.000 personas eficiente y era considerada la institución más prestigiosa del Perú después de la Iglesia Católica. Y hoy es considerado un ente perverso que le arrebata el dinero a los peruanos para retenerlo en detracciones. Y de eso no hablan los políticos. ¿Saben por qué? Porque quieren tener ese dinero. Porque el político babea con el dinero. Porque quiere decir, mira lo que te construí, mira lo que te di, para que tú le aplaudas y le digas, gracias por darme esa posta. Posta médica mal hecha. Posta médica que se cae a pedazos, en la que nunca se atenderán ellos, ni sus hijos. Estarán para la inauguración y nos dejarán una posta sin mantenimiento. Para eso es para lo que los políticos le sacan el dinero a los peruanos. Entonces necesitamos un modelo que promueva competencia, que elimine las barreras de entrada al mercado, los trámites complicados. En segundo lugar, bueno, igual que la constitución de empresas. En segundo lugar, un modelo en el que podamos ser propietarios. Hay millones de peruanos que no son propietarios y de eso tampoco nos dicen nada. ¿Y saben por qué no nos dicen nada? Porque quieren que tengamos propiedades en duda en el agro para que después se compre el agro. Porque quieren que tengamos propiedades en duda en el terreno urbano para no poder capitalizarla. Hay millones de peruanos. Se calcula que hay más de 1,5 millones de peruanos que necesitan titulación. Nosotros queremos que sea fácil obtener la propiedad, retenerla y defenderla. Y para ello tenemos que hacer también las reformas necesarias al nivel judicial. Pero esas son reformas que durarán más tiempo y que un presidente no las puede hacer en un gobierno. Porque el demagogo vendrá a decirles a ustedes, también voy a arreglar el Poder Judicial. No, es cierto. Nosotros nos contentaremos con arreglar en un gobierno el Ejecutivo, para que esté al servicio del ciudadano, para que lo trate como cliente. Pero hay cosas en las que podemos hacer más ligero el Poder Judicial. ¿Saben ustedes quién es el principal litigante en el Perú? El principal atorador del proceso judicial, el Estado. El 40% de los procesos los inicia el Estado, la burocracia. Hay miles de expedientes previsionales de un Estado que lo único que hace es hacer más lento al Poder Judicial. Pero además de eso, creemos que otro pilar es que puede existir la entrada de nuevos competidores. Competidores significa gente que pueda destruir en buena ley al otro, en el mercado. Lo que Joseph Schumpeter decía, la destrucción creativa, el nuevo invento. Pero ¿cómo puede haber lugar para el nuevo invento si no se puede patentar rápido, si no se puede conformar una empresa, si no alentamos a las universidades a estar en pared con las empresas, si no alentamos a que exista investigación científica en las universidades para que existan nuevos inventos, si no alentamos la unión entre el creador empresarial y el creador científico y quizás el creador del arte? Tres personajes iguales, creadores que se han mirado con sospecha siempre.
El científico, el ingeniero mira con sospecha al empresario, se quiere dedicar a ganar dinero. El artista mira con sospecha al otro y al otro. Y dice, este se dedica a los números y es un frío. Cuando los tres trabajan con la creatividad, cuando los tres representan en esencia lo que es el espíritu emprendedor. Entonces necesitamos un gobierno que facilite y fomente la investigación científica. Y para eso no hay mercado. Para eso hay que tener decisión de Estado. Y si hay que subsidiar esto, habrá que hacerlo. Habrá que poner nuestros fondos para repatriar científicos, habrá que poner nuestros fondos para pagarle a científicos, para aumentar el número de físicos, de matemáticos. Y hay que pagarles con recursos del Estado, porque esa es la visión de alguien que sabe que después ese físico, ese matemático, ese ingeniero, podrá ayudarnos a formar empresas. Y ahí hay que aumentar definitivamente el presupuesto en ciencia y en tecnología. Pero otro pilar también es que el gobierno evite los grandes intereses. Un gobernante no puede estar casado con los intereses. Y cuando hablo de intereses me refiero, por un lado, a los intereses empresariales. Y es evidente que hoy en día tenemos candidatos que están amarrados con los intereses empresariales. Candidatos que no dirán nada del TPP. Candidatos que se harán los locos y mirarán arriba y dirán, no, bueno, no opino nada sobre estos temas de inversión. Pero también candidatos que no estén amarrados y un eje es no estar amarrado a los intereses, es el eje que acabo de comentar. Y no solamente hablo de los intereses de la gran empresa, hablo también de intereses sindicales, hablo también de intereses políticos, porque igual hacen lobbies, igual se hacen protestas. Un presidente tiene que decirle a la nación, estos son los proyectos que yo sacaré o buscaré sacar adelante. Pero los problemas están cuando tenemos políticos que tempranito aprenden la demagogia. Yo estuve en Cajamarca, la tierra de mi familia. Casualmente el día que Ollantumala decía agua no, oro sí. ¿No? ¿Así decía? No, decía agua sí, oro no. Pero después lo cambió. Y ese es el costo. Y acabamos de escuchar nosotros al candidato Guzmán, que primero dijo, bueno, quizás tía María. Primero dijo sí, después dijo no sé. Ahora dice no, si el pueblo. Y mañana después lo pone. El problema no está si cree o no cree. El problema está en decir las cosas. El problema está en tener los pantalones bien puestos y decirle, yo quiero sacar adelante esos proyectos. Yo he estado en Tía María, he estado con los empresarios locales y les he dicho que ojalá pudiésemos sacar adelante estos proyectos. Y soy consciente que además hay un montón de intereses, puede haber agricultores que no lo quieren sacar adelante, pero el esfuerzo se hace, se conversa, se dialoga, y si no se puede sacar adelante, le diremos a la nación, no se saca esto adelante. Pero para eso está un presidente de la República, no para hacer política. El presidente Truman le dijo al presidente Kennedy, una vez elegido, lo llamó a la Casa Blanca y le dijo, ven muchacho, te voy a dar un consejo. A partir de mañana, deja de hacer política y empieza a hacer gestión, empieza a gobernar. Eso es lo que hay que hacer, dejar de hacer política y hacer gestión, hacer gerencia, tomar decisiones. Y para ello se tiene que tener las cosas bien claras para evitar estos intereses. Por último, proponemos un trato diferenciado, sí, diferenciado, para la pequeña, mediana y microempresa. Esa alfombra roja que se le puso a la gran inversión, enhorabuena que se le puso, yo no estoy en contra que se le haya puesto, ya la tuvieron, hay que recogerla, se van a asustar un poquito, pero ¿por qué me sacas esto? No se van a ir. Y esa misma alfombra, la misma, hay que extendérsela a la pequeña, mediana y microempresa, a la cual hay que reducirle los tributos, hay que reducirle las multas, a la cual hay que capacitarla con fondos públicos, a la cual hay que dar la gerencia, a la cual hay que hacerla que mejore su tecnología,
Porque, repito, yo sueño con un país de muchos propietarios, no con un país de pocos propietarios, pero un país finalmente de propietarios. Esto además se hará con una reforma tributaria de fácil tributo y poco tributo. Vengo de estar a mediodía en un evento sobre obras públicas y decía ahí, en el Perú se dejan de usar más de 8.000 millones al año porque nuestros gobiernos regionales, distritales y locales son incapaces de gastarlos, así de ineficientes. Y entonces, ¿por qué le pides dinero a la gente? Déjale a la gente el dinero en sus bolsillos, que sabrá multiplicarlo. Déjale a la gente el dinero en sus empresas, que sabrá qué hacer con ellos. Déjale a la gente el dinero en su bolsillo para que pueda comprar pollo y útiles escolares que hoy cuestan más por su componente dolarizado. Pero no, tenemos un Estado insaciable, un ogro tributarista que quiere comer para que el político venga luego a decirte que él ha hecho las obras, sin reconocer que lo ha hecho con tu dinero. Señor Guerra, le quedan 3 minutos, por favor. Me preguntaban, me dijeron hoy día al tema específicos, y quiero señalar los temas específicos que lo podemos dejar para las respuestas. En agricultura, nosotros queremos centrarnos en darle competitividad a la agricultura y eso se basa en darle una educación al agricultor. El agricultor no es un tema de créditos, no es un tema de tecnologías, es un tema de educación que podré profundizar más adelante. En transporte, nosotros queremos plantearnos ejes de salida hacia los productos, tanto al Atlántico como al Pacífico. No solamente mirar al Pacífico, sino también atrás al gran mercado brasileño. En energía y minas hay que centrarnos sobre los proyectos viables, y ya lo dije, es el presidente de la República el que tiene que decir, estos son los 8 proyectos a los que les vamos a dar atención, que significarán unos 20.000 millones de dólares, y centrarse en esos y buscar que salgan, y buscar que la nación se alegre de que salgan estos proyectos que nos darán dinero y que nos darán recursos. Aunque los precios de los metales estén bajos ahora, nos prepararemos para hacia adelante. En el tema de energía y minas también tenemos que preocuparnos mucho por los entornos y generar proveedores locales que apoyen a la minería, y es algo en lo que me puedo extender en las respuestas. En el tema de emprendedorismo creo que lo he mencionado. Y finalmente, la gran inversión está centrada en la cabeza de la gente. No es la infraestructura, es crear emprendedores en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Emprendedores que trabajan en empresas, intraemprendedores, emprendedores culturales, emprendedores en el deporte, emprendedores en el arte, emprendedores en las empresas. Crear en nuestros chicos el espíritu de salir adelante por su propia cuenta, que no esperen nada de ningún político, sino que esperen de su propia autoestima. Y eso lo formaremos en el colegio, desde el inicio, porque un chico que cambió aquí y que tiene autoestima jamás será doblegado ni engañado por ningún político. Muchas gracias. Gracias. El expositor, claro, ha repasado en forma amplia diferentes aspectos de su plan de gobierno, pero al último mencionó la palabra energía. Pero como quiera que no ha, digamos, desarrollado alguna propuesta, de todas maneras voy a hacerle la misma pregunta que le hice al anterior expositor, empezando por la de, digamos, ¿cuál es el bueno, todos reconocen más o menos que el subsector minería hay que desarrollarlo porque genera, digamos, trabajo, más que trabajo, digamos, divisa al país, etcétera, trae inversiones para, digamos, impulsar, digamos, la economía como uno de los motores, se ha denominado así, ¿no? ¿Usted cuál es la estrategia, la mejor estrategia para evitar los conflictos tanto sociales como ambientales en el sector minería? Y
¿Qué opina usted respecto al, digamos, al sector energía? Voy a hacer una, digamos, cierta referencia, ¿no? Ningún país puede tener un crecimiento económico sostenido o sostenible si no tiene suficiente fuente energética, porque la producción y la actividad productiva tiene una dependencia directa con el recurso energético. El mejor ejemplo es el vecino país del sur, ¿no? El vecino, y no se menciona, inclusive por los economistas, de que realmente el menor crecimiento económico que ha venido observando los 5 años previos con relación al Perú, Chile, ha sido debido a la limitación de sus fuentes energéticas, ya sea a través de, digamos, ha recurrido de urgencia a los hidrocarburos, del gas importado, ya que le falló el acuerdo con los argentinos, que le cortaron, en un año duró ese acuerdo y finalmente se dieron cuenta que habían planificado mal el desarrollo energético los mismos argentinos y vieron de que tenían que dar prioridad a su mercado interno y le cortaron, como se dice, el caño del gas a los chilenos y tuvieron que actuar en forma, eso sí hay que reconocer que han tenido reflejos y tuvieron que importar y para eso instalaron, digamos, plantas de regasificación. Entonces, por eso es que llamó la atención de que solamente mencionó al final la energía como una cierta deferencia al auditorio de técnicos que hay acá, pero yo creo que quisiera que usted nos aclare si es que coincide o no de que el sector energía es importante no solamente para, digamos, la producción de las grandes empresas, sobre todo para las miles y millones de micro y pequeñas empresas, porque ninguna empresa puede hacer una actividad productiva sin una fuente energética oportuna, con precios asequibles y en cantidad suficiente. Entonces, por eso es que llamo la atención de que usted nos dé una opinión sobre este tema. Como no he escuchado nada específico sobre el tema de transportes, las mismas preguntas que he hecho anteriormente, quisiera saber qué porcentaje del PBI piensa dedicarle al sector transportes durante los 5 años y cuáles serían las principales obras a las cuales se dedicaría esta inversión. Esa es una pregunta. La otra pregunta es que le he escuchado en un momento decir que la solución no es dar dinero al Estado, a los gobiernos regionales que no saben gastar y que mejor es darle a la gente para que pueda mejorar su calidad de vida, etc. Un poco ambiguo esto porque como que está diciendo que quiere promover más el consumo y que deje de haber inversión pública. Eso me parece un poco raro, ¿no? Yo creo que más bien el tema pasa porque la inversión pública lo hagan las instituciones que saben hacerlo. Y aquí ese tema es trágico precisamente, porque todas las instituciones son un desastre en el país. Incluso el propio Ministerio de Transporte, que podría decirse que es la que tiene los mejores ingenieros, pues no ocurre así porque no tienen los ingenieros con la calidad suficiente como para generar expedientes técnicos con presupuestos adecuadamente acotados. Ya en intervenciones pasadas les he comentado los casos de las líneas del metro, de la interoceánica, Irsa Norte y tantos otros proyectos en que han generado expedientes técnicos de mala calidad, porque con presupuestos mal acotados, porque los estudios no se han hecho bien, no se le ha dedicado suficiente presupuesto a los estudios, etcétera, etcétera, etcétera.
y además con términos de referencia ambiguos, incompletos, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo que pasa que los ingenieros que trabajan en el Ministerio de Transportes debieran ser del mejor nivel, de los mejores ingenieros en las especialidades relevantes al sector transportes que se puede encontrar en el país. Y si no hay lo suficiente, pues incluso contratar temporalmente a ingenieros del extranjero. ¿Por qué? Porque son los que toman las decisiones en las grandes obras nacionales. Por ejemplo, al preparar los términos de referencia, quien prepara los términos de referencia debe estar en capacidad de saber cómo hacer él mismo el proyecto, si que él fuera a ejecutarlo. Y lo digo esto porque a veces lo que hacen es un copy-paste, cuando las obras civiles son lo contrario de lo que es un commodity. No sé cómo explicar esto. Un commodity es algo que puede ser definido quizás con un atributo, dos atributos. Lo contrario de commodity no sé cómo llamarla, pero una obra civil es distinta de la otra. Entonces, cada término de referencia debe ser preparado de acuerdo a las circunstancias del subsuelo por donde pasa esa carretera, por donde pasa esa línea de metro. Sin embargo, hacen términos de referencia ambiguos, incompletos, con presupuestos insuficientes, terminando pues, expedientes técnicos que al final se licitan y no se sabe si es a precio unitario, pues ya lo dije, lo más probable es que haya importantes adicionales de obra, y si es a suma alzada, pues los postores ofertan alto y el Estado termina pagando ese mayor costo percibido que finalmente pueda que no sea, ¿no? Y además, estos malos expedientes técnicos generan, según me cuentan ingenieros del Ministerio de Transportes, numerosos juicios de parte del Estado. Y le acabamos de escuchar al señor Guerra García de que el Estado atosiga al Poder Judicial con el 40% de los casos. Y muchos probablemente vienen de parte del Ministerio de Transportes, que al final no asigna tampoco a buenos abogados, según me cuentan, y al final termina perdiendo casi todos los casos. Cuando en realidad, con un buen expediente técnico, habrían muchos menos casos por resolver. Mejor dicho, no tendría por qué el Estado tener tantos juicios. Se disminuiría apreciablemente, con un buen expediente técnico se disminuye apreciablemente los juicios, se toman muchas mejores decisiones en las obras a construir, hay muchos menos imprevistos al construir, etc. Entonces, el tema pasa por mejorar apreciablemente la calidad de los ingenieros del Ministerio de Transportes. Ya se podrán imaginar pues lo que sucede en los gobiernos regionales. Bueno, también como le escuché hablar con mucha atención, le escuché sobre la forma como las normas maltratan a las MIPES, pues también el Ministerio de Transportes maltrata a las consultoras de ingeniería, a las consultoras de ingeniería nacionales, haciendo muchas veces exigencias absurdas. Es verdad que también hay algunas consultoras que no hacen buenos estudios, pero si tuviéramos ingenieros en el Ministerio de Transportes que no solo sepan hacer buenos términos de referencia, sino que también sean interlocutores válidos con los mejores ingenieros de las mejores consultoras extranjeras. Tienen que hacer el seguimiento de los estudios. Un estudio de ingeniería es bastante dinámico, no tiene por qué los términos de referencia también sean rígidos. La ley de contratación del Estado pareciera que busca culpables y no soluciones. No, un estudio de ingeniería es dinámico, tiene que permitirse que se vaya variando según los datos que se van encontrando en el camino para poder tomar las mejores soluciones. Y ahí debe estar acompañando el ingeniero del Ministerio de Transporte a decir al consultor, oiga, esto no es así, esto es de esta otra forma. Estas empresas consultoras al final no dejan de ser empresas con fines de lucro y una vez que le das los términos de referencia, pues se siguen con esos términos de referencia para que no haya problemas contractuales, ¿no? Digamos, la crítica al modelo económico que viene funcionando en el Perú, me parece que está interesante, digamos, la denominación que le están dando, que es, digamos, este capitalismo oligopólico que se ha construido, ¿no? Es decir, a lo largo de estos 25 años se ha hablado de, digamos, libre mercado, se ha hablado de promoción de las empresas, de la inversión privada, pero al final lo que se ha construido es un capitalismo que está beneficiando a pocas empresas, a pocas personas, ¿no? No es solamente del Perú, a nivel mundial
se habla del capitalismo para el 1%, ¿no? Que beneficia al 1% y el 99% se queda fuera, digamos. De alguna manera hemos tenido nuestra versión de eso acá en el Perú y tú lo estás señalando bien. Y también estoy de acuerdo con convertir, digamos, a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, en el eje de un capitalismo democrático que le dé oportunidades a todos, ¿no? Y que ese va a ser, digamos, la fuente principal de crecimiento, desarrollo, generación de riqueza. Incluso también estoy de acuerdo con una parte de tu propuesta en relación al Estado, que es la simplificación administrativa. Creo que no es justo todos los trámites y las torturas, digamos, que nos somete el Estado a los ciudadanos para hacer negocios, pagar incluso los impuestos, salir de viaje o lo que sea, ¿no? Y esto yo creo que ahí no lo has mencionado, pero creo que tenemos una gran oportunidad con la digitalización de todos los trámites públicos. O sea, digamos, hay ahora tecnologías que permiten rápidamente hacer los trámites para sacar un pasaporte o cualquier otra cosa, ¿no? O un brevete, muy rápidamente y sin mayores costos para los ciudadanos. Donde ya no estoy tan de acuerdo y quiero poner evidencia empírica sobre el tapete es en el rol del Estado, ¿no? Sigues todavía poniéndolo como el culpable, digamos, de muchos de los males en el Perú. Y ya dije que estoy de acuerdo en la digamos, burocratización y el tema de la simplificación, pero la realidad es la siguiente. A nivel mundial, los estados medidos como la presión tributaria o, digamos, el porcentaje en que la tributación representa del PBI, más o menos en promedio está en 25-30%. O sea, hay una presión tributaria promedio de los países de 25-30%. Algunos países como Alemania, ¿no? O los países nórdicos tienen 35-40% de presión tributaria. El Perú tiene 16%. Es bajísimo. O sea, en realidad es la mitad del promedio mundial. Y otra variable es la PEA, población económicamente activa, que trabaja en el Estado. En el Perú es 9% y el promedio mundial es 20%. Y hay países que llegan al 30%, los países nórdicos. Un país nórdico entonces tiene el 30% de su población empleada en el Estado y paga 40-45% de impuestos. Entonces esos patas deberían haberse sublevado hace rato, ¿no es cierto? Los noruegos y los finlandeses. Pero no se sublevan. ¿Por qué? Porque sencillamente por ese impuesto que están pagando, ¿qué tienen? Una educación pública de alta calidad, salud pública de alta calidad, pensiones, seguridad. Tú te paseas a las 3 de la mañana en Berlín, ¿no es cierto? Y nadie te asalta, ¿no? Y además, digamos, te promueven y te facilitan la actividad empresarial. Hay programas de apoyo a la pequeña empresa, si es que yo quiero hacer una pequeña empresa, me ayudan a exportar, etcétera, etcétera. O sea, digo, con gusto, y encima tengo mi cuñado, mi pariente que trabaja en el Estado. O sea que, ¿cómo le voy a escupir yo al Estado si ahorita el Estado me está dando todos estos servicios de calidad y encima parte de mi familia está trabajando ahí? ¿Ok? Entonces, en realidad, no se puede satanizar al Estado, es mi posición. Y lo que necesitamos en el Perú es ciertamente un Estado honesto. Eso es una gran palabra. ¿Cómo transformar el Estado corrupto que tenemos ahora en un Estado honesto? Y por eso ahí viene la pregunta, ¿cómo van a hacer ustedes como gobierno para transformar en honestos los gobiernos regionales y los municipios, que ahora la mayoría son lugares donde campea la corrupción? Y un Estado eficiente, ¿no es cierto? Un Estado que gaste bien los recursos. Eso significa recursos humanos calificados, ¿no? Y lo otro, digamos, un Estado promotor. Un Estado justamente que ayude al sector que tú quieres promover y que yo también quiero promover, las MIPYMES. O sea,
Este sector no se va a promover solo, tú tienes que transferir masivamente tecnología, masivamente capacitación, masivamente información, conexión a mercados, articulación. Eso no se hace gratis. Tú conoces perfectamente el Small Business Administration de Estados Unidos, gasta $1.000 millones anuales en promover a sus pequeñas empresas y es el país probablemente más liberal, ¿no es cierto? Brasil, SEBRAE, Chile, Corfo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Y nosotros qué tenemos? La que teníamos, PROMPYME, donde lo cerró el gobierno de Alan García, ¿sí o no? Entonces necesitamos un Estado promotor para ayudar. Entonces la pregunta es cómo es que tu partido en el gobierno va a lograr que ese Estado se convierta en un verdadero apoyo del sector que va a ser el eje del crecimiento económico. Gracias. Bien, señor Nano, estuvimos muy atentos a su disertación y concordamos con que el modelo de desarrollo es importante en cuanto a su planificación. El modelo de desarrollo tiene que darse en todos los gobiernos que estén en nuestro país. En la parte que nos concierne a nosotros, a los ingenieros en industrias alimentarias, agroindustrias y carreras afines, nos importa el buen manejo que se le tiene que dar al agua. En su plan de gobierno nos habla de un plan de agua universal. Quisiera que nos explaye un poquito en eso. Y porque es primordial la conservación de este elemento indispensable para la vida del ser humano. Sin agua no existe seguridad alimentaria. Me refiero al agua dulce, el agua que cada vez es más escasa, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Nosotros tenemos la facultad de tener cuencas, de tener valles, de tener montañas, donde en cierta estacionalidad del año, en época de lluvias, tenemos en cantidades suficientes, pero en épocas de sequías, en épocas hace falta este líquido, tanto como para la agricultura, donde se usa el 70% de esta agua, cuanto también para el agua potable para los ciudadanos. En la política, si bien es cierto, usted nos dice que no es positiva, pero el gobierno tiene que generar estas políticas buenas. Estamos aquí como ciudadanos y a pesar de que no existan buenos políticos, pero somos conscientes que estamos en un Estado de Derecho y un Estado democrático donde la política sí es importante. Tenemos que adecentar la política, tenemos que profesionalizar y tecnificar a los políticos para que con responsabilidad ejerzan y consoliden sus propuestas generando, valga la redundancia, políticas de Estado para solucionar los problemas existentes. Nos habla también de un trato diferencial a la pequeña y a la gran empresa. Este trato diferencial nosotros lo sentimos porque los pequeños productores, tanto del agro, que es la materia prima, fuente de seguridad alimentaria, materia prima que la usan los industriales para darle el valor agregado, materia prima que puede generar ganancias y un bienestar para el consumidor al satisfacer sus necesidades y generarle recursos, porque al dar el valor agregado va a abaratar costos, son importantes al viabilizarle los trámites que a veces son muy burocráticos para que estas empresas puedan sustentarse y sostenerse en el desarrollo de la industria. Esperamos que también creen mecanismos para sintetizar tantas entidades gubernamentales que existen como en cuanto a alimentos, DIGESA, SENASA, SEANIPES, que deben estar estructuradas con un solo fin, el mejorar la alimentación y la inocuidad y la seguridad en cuanto a dar propiedades nutricionales al consumidor, evitando así problemas de hambre, problemas de desnutrición,
las enfermedades transmitidas por alimentos. En otros países tienen focalizado incluso el Códex Alimentario del cual Perú es miembro. En el país no se le da la importancia que debe darse, no tiene un presupuesto especial como sí lo tienen otros países. El Códex es la presentación de nuestro país, donde podemos defender la biodiversidad y la propiedad genética de nuestros productos. Tenemos que no solo decir que estamos inmersos en la globalización, sino participar de ella, mandar a los técnicos donde no solo vayan a cumplir en reuniones con otros países, sino que sean capaces de sustentar y defender las propuestas de país. Para eso existimos profesionales, existimos colegios que nos avalan, que nos respaldan, y creo que el gobierno debe mirar a estas entidades como el Colegio de Ingenieros, debe acercarse y generar una sinergia entre los colegios profesionales, no solo ingenieros, sino de todas las ramas, la tecnología, la capacidad intelectual, el dinamismo y sobre todo la buena voluntad que como ciudadanos le merecemos a nuestro país, que nos ha dado la profesión que tenemos. Nosotros somos privilegiados por haber estudiado en una universidad, haber hecho muchos posgrados, y estar en esta casa del Colegio de Ingenieros, y por eso le debemos al país, y esperamos que no solo usted como candidato de su agrupación, sino los otros candidatos también vean en los profesionales como aliados para hacer que nuestro país salga adelante y limar la brecha para que exista la igualdad y la justicia social. Gracias. El sector energético es un sector que es demandado. No me he referido al tema energético, pero me he referido a la energía de nuestros emprendedores. Y son ellos los que demandarán la energía. ¿Podemos tener problemas de planificación? Sí, pero si ustedes me hacen escoger entre tener los problemas que tiene Chile de energía y tener la situación empresarial que nosotros tenemos, yo preferiría tener los problemas energéticos de Chile, porque por lo menos tiene una buena base empresarial. Ahora, si podemos evitar las dos cosas, perfecto. Minería. ¿Qué hacer para que la minería salga adelante? Yo he señalado mi compromiso con la mayoría de los proyectos mineros, y a esto le hemos llamado el arbitraje presidencial. Es el presidente el que tiene que ir y decir creo en estos proyectos, sin miedo, y estar allí y conversar con la gente. Si los proyectos no salen, bien, pero no hay que mandar a ningún comisionado, no hay que mandar a ningún ministro ni viceministro, es el presidente de la República el que tiene que hablar con las poblaciones comprometidas en los proyectos mineros más importantes. Respecto al tema de transporte, en el tema de transporte sí hay que aumentar quizás los porcentajes en PBI, pero lo que más me preocupa es quién hace la obra pública. Yo no creo que la obra pública el Estado esté en capacidad de hacerlo. Hoy día tenemos APPs, tenemos obras por impuestos donde se usa un porcentaje muy pequeño. El 98% de la obra pública en el Perú se sigue haciendo con contratos, con adquisición directa, ejecución directa del Estado, y eso tenemos que irlo reduciendo. Lo que hay que hacer es proponer una ley para que los alcaldes, los presidentes regionales estén obligados a contratar más o a hacer más obras por impuestos y más asociaciones privadas de participación. El Estado tiene que ser el timonel, no tiene que ser el que rema, no tiene que estar haciendo expedientes, no tiene que estar controlándolo. Tenemos que hacer más grandes obras, no tenemos que hacer proyectitos chiquitos, alcantarillado aquí y acá, tenemos que hacer una gran obra de alcantarillado y obra potable en una región. Pero eso no lo quieren los políticos, porque el político lo que quiere es su obrita chiquita para decir que inauguró esto. Hay que quitarles proyectos, hay que quitarles dinero, hay que quitarles las manos a los políticos y hay que dejarlos en manos, si se pueden privadas y si se pueden asociaciones público-privadas. Yo no creo que debemos de hacer más obras. A mí me gustaría ser un presidente que ejecutó menos obras, pero que las hizo el sector privado, incluido la pequeña y mediana y microempresa. Porque si el Estado se pone a ejecutar, vamos a necesitar ejércitos
ejércitos de gente en cada municipio que está dedicado horas de horas a hacer trámites. Con Fernando Villarán estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar si me considero humildemente un discípulo tuyo, Fernando? He aprendido a tu lado y lo que me dices es cierto. Yo quizás le pongo énfasis a esta parte de ogro del Estado, pero la pregunta no es si necesitamos más o menos Estado, sino qué tipo de Estado necesitamos. Y en muchas zonas necesitamos más Estado y Estado con calidad. Sí creo que podemos reducir impuestos y que eso no necesariamente nos afecta. Los países del sudeste asiático tienen impuestos bajos y con ello han logrado una presión tributaria alta. Yo no me gustan los altos impuestos en general. Creo que podría subir nuestro porcentaje de gente en la administración pública, 9% en comparación con los países nórdicos, que están en 20 o 30, sí. Sin embargo, hay que ver la calidad, ¿no es cierto? Si el 9% nuestro fuera de calidad, de repente no necesitaríamos mucho más. Repito, no es cuánto Estado, sino qué tipo de Estado necesitamos. Y yo lo respondería muy simple. Yo creo que tú serías un extraordinario ministro, no de producción, sino de superproducción. Producción, transporte y todos los temas, y sería un lujo para nuestro país que cualquier gobierno te tenga en un cargo de este tipo. Finalmente, los temas que ha señalado la ingeniera María Eugenia. Sí, podemos cosechar el agua. La cosecha del agua es importante, es clave, más aún en esta época de estrés hídrico. Y podemos cosechar en reservorios que no sean grandes, que no sean costosos. La cosecha de agua es una práctica que se da en muchas zonas del mundo y junto con esto forestar. Yo recuerdo, mi padre está acá, cuando era chico, haber ido a Porcón con mi tío Pablo Sánchez Ceballos a verlo sembrar en unas latitas los pinos de lo que hoy es este extraordinario proyecto que sembró como un poncho verde toda nuestra tierra. Sembrar también nos ayuda a retener el agua y por ahí tenemos que aprovechar, necesitamos resembrar más de 1,5 millones de hectáreas, 1 millón en la sierra, 250.000 en la costa y 250.000 en la selva. Hay que poner a las comunidades a hacer esto y las comunidades luego podrán cosechar, como ahora Porcón, espero pueda cosechar esa madera, aunque hay ahí ya algunas dificultades porque el gobierno quiere llevarse una parte, la entidad, la cooperante, si ya tenemos problemas ahí. Y junto con esto hay que buscar invertir por lo menos unos 5.000 millones de soles en obras de agua potable para los habitantes de nuestro país. Y allí quiero hacer un énfasis claro, yo creo que Sedapal debe seguir siendo público, pero ojalá podamos lanzar una mirada para tener no solamente Sedapal, sino los servicios de agua, juntarlos en lugar de tenerlos atomizados. Eso podría ser una gran empresa peruana que cotice en bolsa, que se encarga del agua no solamente de Lima, sino de Sedalip, Sedariquipa, etc. Ahora está atomizado, y está atomizado porque se busca que no tenga fuerza y que no tenga poder. Tenemos 10 directorios, tenemos intervenciones regionales y podríamos tener una gran empresa, pero que sea eficiente y transparente en sus gestiones, como no lo es ahora Petroperú. Por último, ¿qué cosas hacer? Preguntaba un poco Fernando. Yo creo que un gobierno tiene que promover competencia entre proveedores, no tener proveedores únicos. Creo que tiene que facultar a los ciudadanos para que los ciudadanos también hagan cosas, no hacerlas nosotros. La ciudadanía puede empoderarse de labores, por ejemplo, de las labores de seguridad. Creo que el Estado tiene que medir el rendimiento en función del resultado y no en función del gasto. Esa es una mirada gerencial. El rendimiento en función del resultado más que en función del gasto. Creo que tenemos que tener una misión de objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Más que una visión de corsé y de reglas puestas a la administración pública. Creo que los gobiernos modernos nos tienen que tratar como ciudadanos clientes, término que aprendí de Fernando, y no como usuarios. Creo que los estados modernos tienen que prevenir más que estar ejecutando las cosas después de que los problemas se han presentado, prevenir en seguridad, prevenir en salud.
Y creo que finalmente los estados modernos usan con inteligencia los mecanismos de mercado y que más que suministrar ellos los servicios, convergen y buscan otras organizaciones que puedan suministrar los servicios. Las ONGs, las universidades, las cooperativas pueden prestar servicios. El Estado no tiene que encargarse de todo. Eso les da miedo a algunos, porque creemos que lo que significa eso significa que todo se privatice y tampoco es así. Y si hablamos de privados, hablemos también de modelos en los cuales puedan participar no solamente las empresas de uno, pues porque nos han hecho creer que lo privado es solamente la sociedad anónima. Están las cooperativas, las exitosas cooperativas agrarias en varias partes de nuestro país, cooperativas productoras, cafetaleras, de los cuales tenemos que sacar también un ejemplo. Quiero terminar agradeciendo mi participación en este foro. Quiero terminar diciendo que nuestro país sería otro si tuviésemos a ingenieros como Pablo Sánchez Ceballos, que se dedicó a que su tierra sea una tierra verde y fértil. Si tuviésemos ingenieros como Luis Banquero Rossi, graduado en la Universidad de Trujillo y Tacneño, que tuvo la capacidad de ver en Chimbote un mar y dijo: acá no se tiene que arar, no se tiene que sembrar, se puede cosechar. A ingenieros como don Alberto Benavides, extraordinario hombre. Si tuviésemos a 10 Albertos Benavides, nuestra minería sería otra. Aunque algunos satanicen a Yanacocha, detrás de su empresa estuvo este gran y extraordinario hombre, filántropo, dedicado a su colegio, a su universidad, donante de la Universidad de Ingeniería. Si uno sale y se va acá al centro de Compuplaza de aquí, está la placa de don Armando Yulfo, hijo de Luis Yulfo, un empresario que en sus últimos días soñaba en construir no casas, no obras megas, sino obras para los pequeños, medianos y microempresarios. Es en su honor que creo que debiéramos, ingenieros y no ingenieros, preocuparnos por un país mejor. Un país que no puede estar en manos de las reglas hechas por otros. Un país donde no pueden existir candidatos con privilegios. Un país donde se respeten las reglas y no un país donde se declaran las reglas de juego para unos y no para otros. Y ojalá los colegios se pronuncien. El colegio de ingenieros, el colegio de abogados, y no hagan silencio. Porque lo que está sucediendo en nuestro país es una burda manipulación de la voluntad popular. Y no hay que callarse, y no hay que tener cobardía moral para decir eso. Y hay que exigirle a los otros candidatos que hoy se hacen los locos. Porque están diciendo: no, no opinaré del señor Guzmán ni nada porque de repente me tocan algo de sus votitos. Habría que haberle preguntado al señor Frank, a Verónica Mendoza, a Alfredo Barnechea, a PPK, a Alan García, que no dicen nada de esta flagrancia que se está cometiendo desde el Jurado Electoral Especial. Ayer alguna gente me decía: no, pero ¿por qué te encadenas? Me encadenaría 10 veces para dejarle a mis hijas un país donde las leyes se respeten. Eso es lo que aprendí de mi abuelo y de mi padre. Y eso es lo que aprenderán mis hijas. Hay que tener siempre las cosas claras y defender la institucionalidad de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos muy especialmente al doctor Hernando Guerra García Campos, candidato del partido Alianza Electoral Solidaridad Nacional. Invitamos, por favor, al ingeniero Julio Cáceres, en su carácter de presidente de la comisión organizadora, quien le hará entrega al candidato de este presente a modo de agradecimiento por su participación en este foro Elecciones 2016.